Vamos ahora con las secuelas del viejo régimen, porque ya se encuentra con nosotros nuestro compañero y colaborador Adrián Ramírez López para hablar de la parte 8 de esta serie que hemos estado discutiendo y hablando con él: educación contra el imperialismo carcelario, la deuda con sobrevivientes de tortura y también en lo internacional, lecciones de democracia para delincuentes, Trump y gobiernos lacayos. Te damos la bienvenida, Adrián, muy buenos días. Tienes ahí el Hola, ¿qué micrófono tal? apagado. Muy buenos días. ¿Qué tal, Aníbal, Anaí? Pues aquí, peinado de librito, eh, este, pues con dos temas, uno muy divertido, triste, contrastante, y parece como de esos temas del realismo mágico que tanto nos gustó y que el aporte latinoamericano contribuyó para todo eso. Primero, yo creo que el tema importante que debemos de comenzar es en esta secuencia de las secuelas del viejo régimen y el análisis de todos los mecanismos que en relación a la tortura la permiten, la favorecen o impiden que se pueda actuar contra la impunidad, pues es un elemento importante. Antes que nada, quiero enviar también un reconocimiento al juzgado tercero de procesos de lo penal, que antes era juzgado tercero de procesos penales federales en el Estado de México, que acaba de otorgar la libertad plena a Israel Vallarta Cisneros y que uno de los elementos fundamentales fue, además del montaje mediático, la fabricación de las evidencias, fue la tortura y que en un excelente dictamen que elaboró la maestra María Isabel Mazo Duarte en el área de psicología y mi participación en el dictamen en el área médica, ha servido como una herramienta importante en ese proceso que, pues a 20 años de distancia y entendiendo lo que hemos insistido tanto, que todo lo que tocó Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y todos ellos junto con Televisa, que hicieron los montajes mediáticos, que fabricaron los delincuentes y que con ello encubrieron a esa maquinaria de delincuencial del narcoestado que encabezaron eh, desde antes de Felipe Calderón, pero fuertemente con Felipe Calderón, luego Peña Nieto, pues una situación que hay que tomar en cuenta. Y aquí en esta secuela, que tenemos que ver que la cuarta transformación tiene que hacer un empuje importante. Bueno, también no dejar de lado por la lucha del mismo Israel Vallarta, de su esposa Mary Sainz, su familia y una gran cantidad de personas, entre ellos medios alternativos y youtubers que estuvieron acompañando la defensa y las acciones que de alguna manera el gobierno federal intentó desarrollar. Deploramos la actitud encubridora de la Fiscalía General de la República porque es evidente que no puede ella ser un artífice del pasado para mantener el estado de cosas y haber presentado conclusiones inacusatorias y acusatorias y una sentencia tan alta. Esperamos que no vaya a apelar ante esta situación porque tiene responsabilidad y los órganos de justicia deben de actuar para que también se investigue esa labor encubridora de la Fiscalía General de la República y la Policía Federal o Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, que en ese momento era, y bueno, no debemos de quitar el dedo del renglón porque el gobierno debe de atender el reclamo de todos nosotros en relación al papel histórico que tiene que jugar la Fiscalía General de la República para hacer investigaciones muy bien organizadas y fundadas y reconocer cuando funcionarios públicos vinculados a ella o bajo su dependencia actúen de manera dolosa o negligente, de la misma manera como lo hemos señalado en diferentes presentaciones ya. Bueno, pero yendo al tema que nos ocupa y haciendo un énfasis que la mayoría de las personas que son torturadas en nuestro país posteriormente van a vivir la prisión, tenemos que pedirle
primero que la Secretaría de Educación Pública tome en cuenta y la ANUYES tomen en cuenta la necesidad de establecer vínculos para que el Sistema Nacional de Educación y sobre todo de la educación media y media superior y posgrados también contemple la posibilidad de programas de, eh, de las carreras para las personas que se encuentran privadas de su libertad. En algunos casos, cuando alguien de ellos puede recurrir a solicitar el ingreso a una universidad, eh, lamentablemente tiene que hacerlo por universidades privadas a costa de sus recursos y eso es una situación que es injusta. Creo que las universidades Benito Juárez, la Rosario Castellanos, todo el sistema educativo que tiende a la universalidad en la educación, también debe de llegar la justicia como una herramienta importante para la prevención del delito y lo que es la reinserción social de las personas que se encuentran en prisión y lamentablemente los centros penitenciarios no tienen la capacidad para gestionar. Entonces debe haber un modelo educativo que propicie esto, que nos ayude a sentir que como sociedad las personas que se encuentran en prisión están recibiendo un tratamiento adecuado que permita a la sociedad saber que no se están generando personas que se vinculan a los procesos delincuenciales como carne de presidio por la situación que se vive con las sentencias tan altas y las condiciones carcelarias que hacen que las personas que se encuentran en estado de abandono, de pobreza extrema, pues sean utilizadas por los grupos delincuenciales para seguir actuando. También tenemos que decir que eh, acaba de haber una serie de alrededor de no sé si 50 o 60 personas trasladadas, donde se argumentan problemas de seguridad y de que esos grupos tienen posibilidad de influir para desestabilizar los centros penitenciarios y trasladan a las personas, son 60 personas y sus familias que hoy van a haber enfrentado una indefensión jurídica por las condiciones en las que van a continuar sus procesos o sus medidas de, de beneficio y sus vínculos con familiares, lo que agrava la situación de una pena y que eh, llama la atención que siempre que hay trasladados no hay sancionados, es decir, si se supone que hubo actos que pusieron en riesgo la seguridad interior, que se cometieron delitos, no hay investigación. Y si ellos tienen capacidad para que se trafiquen drogas, se hagan privilegios o demás, ¿por qué no se sanciona al personal responsable que permite en los centros que eso se siga perpetuando? Lo que nosotros observamos es que las personas son cambiadas de penal y después se ofertan los beneficios que la corrupción les permite tener a otros delincuentes porque no se sanciona la parte estructural que todavía debe de limpiarse dentro de la cuarta transformación. Y en ese sentido, también estamos haciendo un llamado a que el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, eh, hoy pueda voltear a ver la necesidad de cambios que debe haber en la... eh, Bueno, tenemos ahí problemas con el ¿Ya? audio, con... Sí, con ¿Ya Adrián. regresé? Vamos contigo, sí, Ok. regresamos. Bueno, lo que estoy comentando es que CONACYT también debe de buscar mecanismos de investigación para ir mejorando y combatiendo lo que es lo que llamamos nosotros el imperialismo carcelario. México depende de muchos instrumentos de seguridad, de vigilancia, de protección, de, de los que se están usando en los centros penitenciarios y lejos de servir al proceso interno de los penales, lo que ayuda es a mantener una dependencia tecnológica y de negocio con instancias internacionales que no nos garantizan. Es decir, hay que verificar, por ejemplo, los sistemas de detección de metales, de sustancias prohibidas,
de objetos dentro de los escáneres con tecnología mexicana, pero también tenemos que vigilar los instrumentos de contención que la ley del uso de la fuerza debe prever para que se deje de estimular y utilizar algunos instrumentos que son utilizados como objeto de tortura. Tenemos denuncias, sobre todo en traslados, y en eso tenemos, sobre todo en el CPDSO 4, en el 2022, en la utilización de instrumentos para arriar ganado, que son como bastones de electrocución y picanas, tasers, que lamentablemente hacen un instrumento de tortura, es muy doloroso y que debe regularse. Hay que preguntar también a los órganos si ellos tienen, cuántos equipos han comprado, quién los usa, bajo qué supervisión está, porque las quejas que hemos presentado con evidencia plena no han sido sancionadas. Y puede haber otros mecanismos mejores para evitar este tipo de cuestiones, como incluso las balas de goma, el gas pimienta, que producen mucha molestia y que podrían ser sustituidos por algunos otros mecanismos menos lesivos. En eso, ciencia y tecnología pudiera voltear para buscar esta cuestión. Y cerrando la pinza con el tema educativo, hemos dicho que la revolución de las conciencias lleva consigo la necesidad de replantear los modelos del saber y la práctica de las diferentes ciencias y oficios, y que en este sentido debemos de buscar que haya nuevas carreras que fortalezcan la situación penitenciaria, porque hoy todavía los perfiles de los profesionales, tanto de la salud como de la supervisión carcelaria y demás, no están debidamente orientados a cumplir esa función que debe de mantenerse. Entonces, ahí está este llamado a que el sistema, se construya un sistema nacional penitenciario y en torno a él las diferentes instituciones del país puedan irse vinculando para que también se promueva la realización del servicio social en centros penitenciarios, la investigación para mejorar nuestros sistemas de vigilancia y de encarcelamiento, la mejoría del mobiliario y de las condiciones de la estructura, de la construcción de los centros penitenciarios, para que estos tengan las suficientes ecotecnias para evitar también pues la contaminación, el dispendio de energía y, como ya lo hemos mencionado, incluso que se voltee a ver la posibilidad de que Armadora para el Bienestar pueda instalar sus plantas ahí, capacitando a las personas privadas de su libertad y con ello darles condiciones adecuadas de vida para reparar el daño y mantener a sus familias. Este es el primer punto que nosotros tenemos, y el segundo punto que tenemos contemplado. No sé si tienes alguna pregunta, Aníbal o Anaí, o comentario antes de pasar al siguiente punto. Solo decir, Adrián, que es muy interesante esta propuesta que haces, que como bien lo mencionas, pues no se ha planteado esta posibilidad de que pues abrir este tipo de espacios donde se pudiera habilitar a las personas que se encuentran recluidas en los centros de detención, en estos centros penitenciarios, para justamente que funja como una especie también de reparación del daño. Y pues nada, te doy la palabra para que pases a este segundo tema, que es en lo internacional: lecciones de democracia para delincuentes, Trump y gobiernos lacayos. Dinos de qué se trata. Bueno, reflexionando sobre este llenarse la boca de democracia, de hablar de que Estados Unidos es el país de la democracia y que ellos son los vigilantes de la democracia en el mundo. Podemos nosotros hoy ocuparnos en estos últimos minutos para hablar de que quién puede dar lecciones de democracia al mundo, quién puede erigirse como eh, representante y sancionador de la democracia en el mundo, si primero la soberanía debe darse desde su propio país y de ahí tener la investidura suficiente para poder gobernar primero su país y luego contribuir al desarrollo de la democracia en el mundo. Y entonces hay que recordar
que hoy el presidente Donald J. Trump es un presidente culpable, es un presidente delincuente, es un presidente que ha podido evadir la cárcel por las eh, torceduras que tiene el régimen de la plutocracia que gobierna Estados Unidos y sobre todo de ese potentísimo ente sionista que corrompe el sistema en Estados Unidos y que hace que la ley pueda ser trucada, sancionada, incluso denunciada para darle impunidad a quienes a ellos les interesa. Y tenemos que mencionar aquí que tan solo Trump tiene 34 cargos y hay una gran cantidad de casos. Y de entre los casos voy solamente a mencionarlos, donde ya hay sentencia incluso. El caso de dinero para silenciar a Stormy Daniels, que fue declarado ahí culpable. Hay 34 casos por falsificación de registros comerciales, está en esa evidencia, y luego tiene los cargos, 7 cargos por la ley de espionaje, así como cargos de obstrucción de la justicia, destrucción y falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas. Está también el caso de interferencia de las elecciones del 2022, está pendiente ese juicio. Está también el caso de la interferencia electoral en el condado de Fulton, que está pausado indefinidamente ese asunto. Y ahí están los cargos por violación a la ley RICO de Georgia, cargos por solicitar la violación del juramento a un funcionario, un cargo por conspiración para hacerse pasar por funcionario, 2 cargos para conspirar por falsificar con agravantes, 2 cargos por conspiración para perpetrar declaraciones y escritos falsos, un cargo por conspiración para presentar documentos falsos, un cargo por presentación de documentos falsos, 2 cargos de declaraciones y escritos falsos. Ese es el presidente de Estados Unidos que hoy quiere imponer al mundo un modelo, un nuevo orden económico mundial, y sin embargo, pues no hay en Estados Unidos todavía una acción adecuada respecto a la situación. No sé si me escuchan. Escuchando, y bueno, esta situación de Donald Trump particularmente, pues no hay que olvidar estos por lo menos 34 cargos y la situación legal que también es extraordinaria porque lo convierte en el primer presidente de Estados Unidos en tener esta situación jurídica en la que se le imputan cargos y además tiene estas investigaciones abiertas también. Te pediría solamente un comentario final en torno a a este último tema para cerrar también esta sección. Sí, bueno, y así como Trump, sus aliados, ahí tenemos a Netanyahu, que es un genocida, confeso, y que no ha sido sancionado, además de otros cargos que tiene por situaciones internas en el país, sobre todo vinculados a actos de corrupción. Se mantiene en el poder de manera artificiosa también, no digamos ya de Bukele y este recién acuerdo el día de ayer para que pueda reelegirse indefinidamente, y la, la denuncia penal de Venezuela contra él por la tortura en contra de los venezolanos que fueron llevados al SECOT, además de que enfrenta una serie de denuncias por vinculaciones con elementos de tráfico de drogas. Y luego tenemos a Novoa, otro de sus cómplices, que está allá en la relación con la denuncia por la cuestión de las empresas
familiares en el tráfico de las drogas, el uso de los recursos públicos, el haber hecho una campaña sin haber pedido licencia, etcétera, etcétera, una cantidad de situaciones que tiene hoy a Ecuador en una condición bastante difícil. El otro es que el fallo en contra de Álvaro Uribe Vélez, que fue declarado culpable apenas este lunes pasado, eh, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuaciones penales de un juzgado de Bogotá. Y bueno, esto abre la posibilidad de seguir actuando en relación a Uribe Vélez, a Juan Manuel Santos, al mismo este, eh, Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, por la Mm. situación de la masacre de Sucumbíos allá en Ecuador el 1 eh, de, de marzo del 2008, entre otros tantos más. Eh, el otro punto es Javier Milei, y que enfrenta su denuncia penal por las estafas con las criptomonedas, además de toda la situación de los estragos que hay. Tenemos el caso de Dina Boluarte, que también tiene abiertos eh, denuncias penales por actos de homicidio, por abuso de la autoridad, etcétera, etcétera, junto con la denuncia que hay con otros ministros, que apenas la Fiscalía ha presentado nuevas denuncias. Y el caso de Jair Bolsonaro, que tiene este caso de asociación criminal por la situación de... ¿Y a dónde voy con todo esto? Que la utilización de la democracia, las sanciones comerciales, son métodos de chantaje que en el derecho internacional deberían tener un tipo de proscripción, porque lo que están haciendo en realidad no son actos ni siquiera de presión comercial ni de presión política, sino es el uso faccioso del poder para obligar a los países a postrarse ante Estados Unidos. Y esta es una situación bastante grave de la cual tenemos que responder. Todos como país, como pueblos, pidiendo que no se utilice este tipo de cuestiones porque ellos son los que organizaron la delincuencia, ellos administran toda la cuestión de las drogas y hemos visto cómo en todos los países este tipo de acciones pretenden justificar medidas que obligan a los países a que tengan que o vender los recursos a muy bajo precio, que beneficien a Estados Unidos cuando ellos se habían dicho artífices del libre comercio y de la libre empresa y de la libre competencia, y ahora tienen que aplicar tantas y tantas medidas proteccionistas. Y lo más grave, todos ellos están vinculados a este ente sionista internacional que nos tiene en un vilo por las cuestiones de guerra que nos colocan en una situación muy difícil. Ahí están esas lecciones para la democracia, esas lecciones de democracia para delincuentes. Ahí están las denuncias, no lo estamos diciendo nosotros como organización, pero sí hacemos un llamado enérgico para que la situación se vaya atendiendo y que los pueblos respondan y eviten que se mantengan gobiernos de esta naturaleza. Y en contraparte, la utilización de la guerra judicial o llamada lawfare para atacar a gobiernos opositores que no pretenden alinearse con los designios de Washington, como es lo que está pasando ahora recientemente con intentar detener a eh, a los gobernantes de Venezuela, acusándolos de liderar un cártel de la droga, o como siguen las sanciones contra Cuba, contra tantos y tantos países. Pues este es el mensaje para hoy. Lamento que hayamos tenido fallas en la señal. Muchas gracias, Aníbal, Anaí y todos los amigos allá en los controles y quienes siguen esta transmisión de Contralínea. Muchas gracias, Adrián, y sobre todo con esto último que terminabas, también no olvidar lo que sucede con Brasil, que a un juez como Sergio Moro, que le imputó causas y cárcel a Lula da Silva sin ninguna prueba, lo premiaron los estadounidenses, y ahora cuando se está haciendo justicia contra Jair Bolsonaro
por el intento de golpe de Estado, vienen las sanciones por parte del gobierno estadounidense. Es parte también de los casos que evidencian ese doble rasero de la justicia y ese imperialismo y ese unilateralismo que tiene Estados Unidos actualmente. Te agradecemos, Adrián, te deseamos una excelente tarde y nos vemos el siguiente viernes. Gracias, Anaí, gracias, Aníbal.